Bien, estudiantes, bienvenidos a la cuarta sesión de la clase de biología. Y en esta oportunidad vamos a tocar el tema de bioquímica también, pero exactamente los ácidos nucleicos. Muy bien, estas moléculas, conocidas como los ácidos nucleicos, fueron descubiertas por Miesker cuando estaba aislando justamente materia del núcleo de células purulentas. Luego, posteriormente, Watson y Crick, en base a las fotografías por difracción de rayos X de Rosalind Franklin, establecen, ¿no?, la estructura del ADN, por ejemplo, ¿no? Son materiales pues bastante importantes y muy relacionadas con las proteínas, ¿no?, que también son moléculas fundamentales para la vida. En ese sentido, la importancia de estas moléculas vamos a notarla de la siguiente manera. En primer lugar, los ácidos nucleicos son moléculas que dirigen, ¿no? Los ácidos nucleicos son moléculas que dirigen la síntesis de las proteínas. Dirigen la síntesis de las proteínas. Es decir, los ácidos nucleicos, ¿no? Los ácidos nucleicos van a definir qué proteínas va a sintetizar una célula y qué proteínas no lo va a hacer, ¿no? Los organismos, ya seamos organismos animales, vegetales o otro tipo de organismos, sintetizamos cierto tipo de proteínas importantes para cada una de nuestras células. Pero ¿qué proteínas sintetizamos? Bueno, eso está codificado por los ácidos nucleicos. En ese sentido, ¿no?, los ácidos nucleicos son importantes porque dirigen la síntesis de proteínas. Otra importancia de los ácidos nucleicos es que son la materia prima de la evolución. Los ácidos nucleicos representan la materia prima de la evolución. La materia prima de la evolución. Esto quiere decir que en el proceso a través del tiempo, ¿no? A través del tiempo, los organismos se van modificando, los organismos van cambiando a través del tiempo, pero esos cambios, si no son registrados en el ADN, por ejemplo, no van a representar una modificación estructural del organismo. Sin embargo, la aparición de cada vez nuevas especies necesariamente involucra el cambio a nivel de los materiales genéticos. En ese sentido, ¿no?, la evolución está relacionada directamente con el cambio a nivel del ADN. En ese sentido, representan la materia prima de la evolución. Otro aspecto importante también en los ácidos nucleicos es que almacenan y transmiten. Almacenan y transmiten rasgos, a la descendencia. Almacenan en el sentido de que las células o los tejidos en ciertas etapas de la vida van a sintetizar unas proteínas, en otras etapas otras proteínas, o en una etapa temprana no lo hacen y en una etapa posterior sí lo van a realizar. Entonces, en ese sentido, la información, mientras no se exprese, está almacenada. Y transmiten los rasgos cuando, por ejemplo, un individuo tiene descendientes, mediante los cromosomas le va también a transmitir los rasgos propios de su especie, los rasgos propios también de su individuo. Por otro lado, también los ácidos nucleicos
determinan la variabilidad individual. Nosotros, por ejemplo, los humanos somos de una única especie, pero a pesar de que somos de una única especie, Homo sapiens, tenemos diferencias entre uno y otro. No hay dos humanos iguales en el mundo. Entonces, esa diferencia entre individuos está pues justamente codificada a nivel de los ácidos nucleicos. En ese sentido, determinan la variabilidad individual. Determinan la variabilidad individual. Muy bien, eso sería entonces respecto a la importancia, ¿no?, de los ácidos nucleicos. Por otro lado, vamos a revisar también de los ácidos nucleicos la definición. No podemos avanzar el tema si es que desconocemos cómo se definen, ¿no?, qué son exactamente los ácidos nucleicos. Bien, en ese sentido podemos afirmar lo siguiente. Los ácidos nucleicos son moléculas orgánicas. Son moléculas orgánicas. El hecho de estar conformados por cadenas carbonadas hace que se clasifiquen de esta manera, ¿no?, como moléculas orgánicas. Como moléculas orgánicas. Y estas moléculas orgánicas representan en cuanto a porcentaje entre un 5% a 15% del peso seco de una célula. Es decir, los ácidos nucleicos no son tan abundantes en la constitución de una célula. Solamente representan el 5 al 15% del peso seco. Estos ácidos nucleicos, si la célula es procariota, entonces van a estar en una determinada región del citoplasma, conocida como el nucleoide, y cuando es una célula eucariota, sabemos que los ácidos nucleicos, como el ADN, por ejemplo, va a estar pues dentro del núcleo, pero no representan un gran porcentaje del peso entonces de una célula, 5 a 15%. También pueden ser definidos los ácidos nucleicos como moléculas pentarias. Son moléculas, los ácidos nucleicos son moléculas pentarias. Debido a que en su composición hay carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. A diferencia de los glúcidos y lípidos, que eran ternarios, o las proteínas que eran cuaternarias, los ácidos nucleicos van a ser moléculas pentarias. Es decir, el peso molecular, en este caso ya va a ser mayor que en el caso de las otras biomoléculas. Finalmente, también podríamos definir a los ácidos nucleicos de la siguiente manera. Los ácidos nucleicos son polímeros. Son polímeros. Cadenas largas. Son polímeros. Cadenas polianiónicas. Pero esas cadenas tienen unidades. Sus unidades se llaman nucleótidos. Son polímeros de nucleótidos. Y estos nucleótidos, que serían las unidades o monómeros, están unidos, los nucleótidos están unidos por un tipo especial de enlace.
por un enlace llamado fosfodiéster. Fosfodiéster. Muy bien, en ese sentido entonces tenemos acá que los ácidos nucleicos son moléculas muy grandes, que tienen una gran cantidad de unidades conocidas como nucleótidos, y que estos nucleótidos como unidades tienen que estar unidas entre sí. Esa unión lo representa entonces el enlace fosfodiéster, un enlace típico de los ácidos nucleicos. Habíamos mencionado de que los ácidos nucleicos eran polímeros largos, cadenas largas, de unidades conocidas como nucleótidos. Estas son las unidades justamente que unidas entre sí, mediante enlaces fosfodiéster, van a constituir tanto al ADN como al ARN. Entonces, tratemos de definir qué es un nucleótido. ¿Qué es un nucleótido? Un nucleótido entonces es el monómero, ¿no? Un nucleótido es el monómero o unidad, de los ácidos nucleicos. Monómero o unidad de los ácidos nucleicos. Unidos, como mencionábamos anteriormente, unidos mediante el enlace fosfodiéster. Ahora, estos nucleótidos pueden ser de dos tipos. A ver, veamos qué tipos de nucleótidos tenemos. A ver, pueden ser ribonucleótidos, si es que van a constituir al ácido ribonucleico, si es que van a formar parte, si es que van a ser unidades del ARN. O pueden ser desoxirribonucleótidos, pueden ser también desoxirribonucleótidos, si es que van a formar parte del ácido desoxirribonucleico, Entonces, estas unidades van a ser los monómeros estructurales tanto en el ARN como también en el ADN. Y bueno, y estos nucleótidos están constituidos por tres componentes, ¿no? Están constituidos por tres componentes. Por ejemplo, en esta zona tenemos a uno de los componentes. Tenemos en este caso al ácido fosfórico. Tenemos en esta zona al componente conocido como ácido fosfórico. Muy bien, ahí tenemos uno de los componentes entonces, el ácido fosfórico. Como bien dice su nombre, ¿no? Esta molécula es un ácido. Entonces, como es un ácido, esta molécula determina, ¿no? Como todo ácido, ¿no? Determina la basofilia del nucleótido. Y en resumen, determina la basofilia, ¿no? Por consecuencia también determina la basofilia de, por ejemplo, el ADN. Eso quiere decir que el ADN, como está formado por nucleótidos, también es basófilo. Eso quiere decir que tiene afinidad por sustancias básicas. Un ejemplo claro de eso es su afinidad y por lo tanto su unión con las histonas, ¿no? ADN se une a la histona y juntos forman a lo que se conoce como la cromatina.
Muy bien, este sería un aspecto del ácido fosfórico. Ahora, este ácido fosfórico también participa, por otro lado, ¿no? Participa en la formación, del enlace característico de los ácidos nucleicos. ¿Cómo se denomina el enlace característico de los ácidos nucleicos? El enlace fosfodiéster, del enlace fosfodiéster. Participa en la formación del enlace fosfodiéster. Muy bien, esa sería la participación del ácido fosfórico como parte de lo que es el nucleótido. Pero por otro lado, tenemos también acá una molécula de carbohidrato, un glúcido, un monosacárido, ¿no? Un monosacárido. Este monosacárido es un monosacárido de 5 carbonos, por lo cual se le denomina, ustedes recordarán, pentosa. Se le denomina pentosa. Un monosacárido de 5 carbonos. Monosacárido de 5 carbonos. Ahora, esta pentosa también tiene una participación importante en la constitución, ¿no? Del nucleótido y en realidad del ácido nucleico. Esta pentosa es una molécula que sirve de soporte al ADN o al ARN. Entonces decimos acá que la pentosa es el soporte de los ácidos, nucleicos. Soporte estructural de los ácidos nucleicos. Esa va a ser entonces la función de una pentosa. Esta pentosa también va a variar, ¿no? Dependiendo si este nucleótido forma parte del ARN o del ADN. Entonces la pentosa también va a ser diferente. Puede ser ribosa o puede ser desoxirribosa. Bien, pero por otro lado también tenemos en esta zona otro componente del nucleótido. Este de acá es otro componente de todo nucleótido. ¿Cómo se llama este componente? Es conocido como la base nitrogenada. Este componente es la base nitrogenada. La base nitrogenada. Muy bien. Esta base nitrogenada consiste en un anillo o dos. Puede ser una base de un anillo o puede ser que se trate de dos anillos, pero son heterocíclicos. Anillos heterocíclicos. Este también es un anillo, pero es un anillo de carbonos. En cambio, este anillo es un anillo de carbonos y nitrógenos además. Por ello se va a llamar heterocíclico. Pero ¿cuál es la importancia de esta base nitrogenada? Su importancia a nivel del ADN, por ejemplo, es que la secuencia de estas bases va a constituir el alfabeto de la información genética. Es decir, se va a sintetizar una proteína o se va a sintetizar otra proteína dependiendo de cuál es la secuencia de bases nitrogenadas. Aquí está la información en la secuencia de bases nitrogenadas. Por lo tanto, decimos que la base nitrogenada es el alfabeto, la base nitrogenada es el alfabeto de la información. El alfabeto de la información. La base nitrogenada es el alfabeto de la información genética, pues, ¿no? De la información genética. Y como decíamos en un momento, puede ser un anillo o puede ser de dos anillos. Los que son de un solo anillo se denominan pirimidinas y los que van a ser de dos anillos se van a llamar purinas. En un momento ya especificamos
lo que acabo de mencionar. Muy bien, vamos a tener diferentes tipos de nucleótido, dependiendo qué base, ¿no? ¿Qué base es la que se presenta? Por ejemplo, vamos a tener nucleótidos con adenina, nucleótidos con guanina, con citosina, etc. Entonces, dependiendo de eso, también reciben un nombre característico, ¿no? Bueno, y en este caso hemos colocado acá un ácido fosfórico, pero en determinado momento también los nucleótidos existen como unidades trifosfatadas. Entonces ahí es que vamos a ver, por ejemplo, que los nucleótidos pueden denominarse ATP, por ejemplo, ¿no? El conocido adenosín trifosfato. Muy bien, entonces tenemos de esa manera la descripción del nucleótido, formado por 3 componentes: ácido fosfórico, pentosa y base nitrogenada. Un nucleótido, no lo olviden, tiene 3 componentes, ¿no? Base, pentosa y ácido fosfórico. Pero ¿qué pasa si no tomamos en cuenta al ácido fosfórico? ¿Qué pasa si en un determinado momento encontramos solo 2 componentes? Entonces ahí el nombre va a tener una ligera variación. Va a tener una ligera variación el nombre, ¿no? Acá ya no se va a hablar de un nucleótido, sino solamente de un nucleósido. Acá se va a tener que mencionar como nucleósido. Entonces, un poco para especificar esto, ¿qué es un nucleósido? Es una pentosa más una base nitrogenada. ¿Y qué es lo que ya no estamos tomando en cuenta? Al ácido fosfórico. Ya no estamos tomando en cuenta al ácido fosfórico. Porque si tomamos en cuenta ya no es nucleósido, ya sería nucleótido, ¿verdad? Ya sería un nucleótido. Bien, ahora, esta pentosa está unida a un ácido fosfórico y el enlace que los une justamente va a ser el enlace, vamos acá, enlace fosfoéster. El enlace fosfoéster. ¿Qué pasa si este ácido fosfórico se une a otra pentosa más? Entonces ya no hablaríamos del enlace fosfoéster, sino del enlace ya fosfodiéster. Entonces el enlace que une ácido con pentosa, fosfoéster. Bien. Si queremos un poco recordar lo que decíamos sobre la base nitrogenada, entonces veamos acá, ¿no? Veamos acá un conjunto de, digamos, datos acerca de la base nitrogenada. Las bases nitrogenadas, ya dijimos, son anillos heterocíclicos, formados por carbono y nitrógeno. Bases nitrogenadas. Dijimos en su momento de que estas bases podían ser de 2 tipos. Las que tenían 2 anillos, ¿cómo se denominaban? Se llamaban purinas. Las que estaban constituidas de 2 anillos eran purinas. Pero las que estaban formadas por un solo anillo reciben el nombre de pirimidinas. Pirimidinas. Muy bien, entonces, observando acá las imágenes, vemos que una purina es una pirimidina, pero con algo adicional, ¿no? Una base purínica es una pirimidina, pero con algo adicional. Un anillo imidazol, ¿no? El anillo imidazol. Entonces, este anillo de acá, conocido como el imidazol, hace la diferencia, ¿no? Hace la diferencia entre una purina y una pirimidina.
Entonces acá ya estamos viendo, ¿no? Ya estamos viendo de que las purinas tienen 2 anillos, las pirimidinas un solo anillo. Y en nuestro ejemplo, este anillo sería o correspondería a una pirimidina. Ahora, ¿cuáles son las purinas? ¿Cuáles son esas bases conocidas como purinas? Tenemos acá, por ejemplo, a la adenina. Tenemos acá a la adenina. Y también tenemos a la guanina. Adenina y guanina. Adenina y guanina. Esas son las bases llamadas purinas. Las 2 bases, ¿no? Constituidas por 2 anillos. En cambio, dentro de las pirimidinas tenemos, por ejemplo, a una base conocida como la citosina, ¿no? Tenemos acá a esta base llamada citosina. Tenemos también a la timina, ¿no? Tenemos acá a la base llamada timina. Y finalmente tenemos a el uracilo. Uracilo, una base llamada uracilo. Muy bien, estas bases se van a encontrar justamente en el ADN y en el ARN. Por ejemplo, el nucleótido trifosfatado, si está formado por la base adenina, será adenosintrifosfato. Si está formado por la base guanina, será guanosintrifosfato. Si está formado por la base citosina, será citidintrifosfato. Esos serían los ribonucleótidos trifosfatados, por ejemplo, ¿no? De esa manera entonces tendremos hasta 5 tipos de nucleótidos dependiendo de la base nitrogenada. Pero hay que tener cuidado con la timina y el uracilo. La timina lo vamos a encontrar en el ADN. La vamos a encontrar en el ADN. Y el uracilo también normalmente se encuentra en el ARN. En el ARN. Entonces, normalmente, principalmente timina en el ADN y uracilo en el ARN. ¿Y qué pasa con las otras bases? Bueno, las otras bases sí pueden estar tanto en el ADN como también en el ARN. Bien, ahora también es importante aclarar un poco sobre las pentosas. Las pentosas también son componentes importantes de los nucleótidos. Entonces vamos a poner acá algunos aspectos adicionales sobre las pentosas. Hay una pentosa conocida como la ribosa. Ribosa. Esta ribosa es una pentosa propia del ARN, del ácido ribonucleico, justamente de ahí el nombre, ¿no? Y esta pentosa en el carbono 2, tiene un grupo oxidrilo. Tiene un grupo oxidrilo en el carbono 2. Esa característica, ¿no?, le hace ser justamente una ribosa, ahí en el carbono 2. Bien. Y la otra pentosa sería la desoxirribosa. La otra pentosa es la desoxirribosa. Y sería una pentosa propia del ADN. Su nombre también lo dice, ¿no? O sea, desoxirribosa, ribosa. ¿Cuál es la diferencia? En que la desoxirribosa es una ribosa modificada, ya que acá en el carbono 2, donde había un grupo oxidrilo, la desoxirribosa solo tiene un hidrógeno. Por ello se denomina desoxirribosa. Ha habido un proceso de desoxigenación en el carbono número 2. Eso le hace ser justamente una pentosa del ARN o una pentosa del ADN o una pentosa del ADN. Bien, ahora hemos hablado bastante del nucleótido. Entonces veamos algunas funciones.
de estas moléculas. ¿Qué funciones, ¿no? ¿Qué funciones va a cumplir el nucleótido? Una de ellas ya lo hemos trabajado bastante. Una de las funciones del nucleótido lo hemos trabajado ya bastante. Es la función estructural. Una función importante del nucleótido es la función estructural. Muy bien. Los nucleótidos entonces van a formar parte de ciertas estructuras. ¿Qué estructuras van a constituir los nucleótidos? Justamente a los ácidos nucleicos. En ese sentido, ¿no? Papel estructural. Constituyen, forman parte de el ADN y del ARN. Papel estructural de los nucleótidos. Otra función importante de los nucleótidos está en el plano de su papel como moléculas energéticas. Función energética. Función energética. Por ejemplo, tenemos acá, a manera de ejemplo, el ATP y el GTP. Dos nucleótidos importantes. El ATP, ¿no? El ATP que va a producir energía, ¿no? Energía de manera más universal, ¿no? De manera más universal para los diferentes procesos metabólicos, y el GTP que va a producir energía pero durante la traducción. Durante la traducción. Entonces, lo que tenemos acá es, a manera de ejemplo, dos nucleótidos trifosfatados. Uno que va a participar proporcionando energía, ¿no? De sus enlaces fosfato-fosfato para las diferentes actividades celulares de manera más universal. En cambio, el guanosin trifosfato, que es otro nucleótido también trifosfatado, va a proporcionar energía, pero básicamente para los procesos de traducción, es decir, durante la síntesis de las proteínas. Finalmente, otro aspecto importante, ¿no? de las funciones de un nucleótido está a nivel del sistema endocrino. En este caso, vamos a ver acá su papel como segundo mensajero. Segundo mensajero. Bien. Nos referimos al adenosín monofosfato cíclico, específicamente. Muy bien, cuando por ejemplo una hormona, ¿no? Una hormona es de naturaleza proteica y tiene receptores de superficie a nivel de las células, requieren pues de un segundo mensajero que se encuentre dentro de la célula, a nivel citoplasmático. Entonces, en ese sentido, algunos nucleótidos, ¿no? Algunos nucleótidos pueden hacer ese papel, ¿no? Ese papel de servir como segundo mensajero y de esa manera activar un proceso celular, ¿no? Durante, digamos, el funcionamiento del sistema endocrino, ¿no? De esa manera, el mensaje transportado por la hormona proteica puede llegar al interior de la célula, y en ese sentido también participan los nucleótidos. Entonces, los nucleótidos, si bien es cierto, ¿no? Van a formar al ADN y al ARN, también pueden tener otros aspectos importantes. Son energéticos y hacen posible, ¿no? También procesos endocrinos, funcionando como segundo mensajero.